Y dijo Tomás: Señor, esta casa es vieja e incómoda. ¿Dónde quieres que nos reunamos a cenar contigo? Y le contesta el maestro: Id a la plazuela llamada de los Terceros. Preguntad allí por un grupo de gente buena. Allí es. Dadle este recado. El maestro dice que su hora está cerca y que va a celebrar la Pascua en vuestra casa con sus discípulos. La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena presenta Luis Ortega Bru, genio incomprendido. El 10 de septiembre de 1916 nace en la localidad gaditana de San Roque el insigne escultor Luis Ortega Bru, hijo de Ángel Ortega y Carmen Bru. Se inició temprano en el modelado del barro en el tejar alfarero que su padre poseía en Pasadaonda. Su forma de dibujar y modelar con ambas manos le vendrían de aquellos años de infancia. Desde los 10 años se trasladaba diariamente en bicicleta a la Escuela de Arte y Oficios de la Línea de la Concepción, donde realizaría su formación artística. En 1936 sus perspectivas quedaron rotas por el inicio de la Guerra Civil, que supuso un duro golpe para el joven artista. Nacido en el seno de una familia de ideas liberales, sus padres fueron fusilados y él encarcelado. Le fue conmutada la pena de muerte en tierras malagueñas. Pasados los años de este triste periodo y retomada su actividad artística, Ortega Bru decidió probar suerte en Sevilla, donde le llegaría un primer y decisivo encargo: la talla del Cristo de las Misericordias de la Hermandad del Baratillo, una obra donde demostrará toda su valía. En la capital hispalense conocería a Carmen León Ortega, con la que contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1952. De dicha unión nacen sus 4 hijos: Luis Ángel, José Onésimo, Carmen y Débora. En estos años 50 le vendrían los reconocimientos oficiales. En 1952 le conceden el primer Premio Nacional de Escultura por su obra La Piedad, e internacionalmente recibió un premio en Bruselas con la misma obra. En 1953, por la realización del conjunto escultórico del Traslado de Cristo al Sepulcro de la Hermandad Sevillana de Santa Marta, recibiría la encomienda de Alfonso X el Sabio, declarándose la obra de interés nacional. En 1954 realiza el Crucificado de la Salud de Montesión, viéndose en esta obra el estilo propio del escultor. Denostado por unos y elogiado por otros, Ortega Bru fue en muchas ocasiones un imaginero incomprendido y criticado, lo que propiciaría su marcha temporal de Sevilla. Así, en 1958 se trasladó a Madrid como maestro escultor de los talleres de arte Granda, abriendo posteriormente un taller propio en la capital, concretamente en la calle Prat del madrileño barrio de Vicálvaro. En ese lugar salen obras como Su Cristo para Sevilla, Jesús del Soberano Poder, 1975, Caifás, 1976 y Nuestra Señora de la Salud. Todo ello para la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla. En 1975 fue donde se ejecuta la imagen de Judas Iscariote, primera imagen del apostolado de la Hermandad de la Sagrada Cena, siendo su obra póstuma para la Semana Santa sevillana, concretamente el 23 de noviembre. A la composición de nuestro misterio, Luis la denominó La Espantá. Es el momento en el que Ortega Bru quiso reflejar el drama de los apóstoles, de los que le seguían, que dijeron que este no iba a ser el rey y lo iban a matar como a un inocente. Interviene nuestro hermano don Jesús Creag y Álvarez de Toledo, mayordomo primero en el proyecto del misterio de la cena. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? Queríamos hacerte unas preguntas en relación a la ejecución del misterio. ¿Cómo se contacta con Luis Ortega Bru
para la realización de la talla de los 12 apóstoles? Pues ante todo quiero decir que estoy tremendamente satisfecho de poder expresarle a nuestros hermanos de la Sagrada Cena un trozo tan interesante de la vida de la hermandad. Es muy bueno que los hermanos de la Cena conozcan cuáles fueron los entresijos de aquella vida tan difícil en aquellos momentos, tanto para Luis Ortega Bru como para la propia existencia de nuestra hermandad, que atravesó por momentos muy difíciles a partir de aquella época. La Junta de Gobierno se reunió porque entendía que después de la situación en la que se encontraba el apostolado anterior, que era, como todos sabéis, 7 apóstoles eran de Bidón, otros 3 provenían de la parroquia de San Vicente, algún otro salió también de otro sitio que no vamos a decir, y también otro que se hizo con una reproducción de la cabeza de San Juan de Salsillo, pues realmente conformaban un conjunto que no era el idóneo para, digamos, representar la institución de la Eucaristía en Sevilla. Así es que la Junta de Gobierno se reunió, barajamos distintos nombres. Yo recuerdo que la figura de nuestro querido hermano Francisco Rodríguez Porra también aportó sus ideas, pero al final llegamos a la conclusión pues que tenía que ser una figura tan rompedora, tan singular, con tanta personalidad como era el imaginero Luis Ortega Bru. Nos entrevistamos con él, se le expuso la idea, le pareció lógicamente muy adecuada, pero hubo una cosa que fue lo primero que nos dijo: bueno, me estáis hablando del apostolado, pero el Señor también lo haré, ¿no? A esa pregunta nosotros le respondimos que no. Eso la verdad es que en su fondo, aunque no lo expresó, pero no le satisfizo mucho a Luis Ortega Bru. El boceto se presentó en Sevilla en una Junta de Gobierno, estaba muy estudiado, la verdad es que sí, firmó el contrato y decidimos que empezarían con el misterio de una forma paulatina, porque Luis empezó diciendo que a pesar de que iba a ir haciendo la figura una a una, sí, pero que las cabezas las quería confeccionar todas, porque si a él le pasaba algo, cualquier desgracia, cualquier imposibilidad, algo que Dios no quisiera, pues quedaría el misterio inconcluso, como había pasado la vez anterior con Bidón. ¿En qué se fija la hermandad para contratar al escultor de San Roque? Pensamos algunos que realmente la figura que podía representar con más fuerza, con más vigor y con más en fin, calidad artística también incluso, por supuesto, era don Luis Ortega Bru. Ese fue el motivo, y hubo controversias, como pasa siempre, o casi siempre en la vida de las hermandades, pero a pesar de eso, afortunadamente salió y preponderó esta idea, salió adelante y fue una satisfacción que creo que ahora las pruebas lo demuestran y lo remachan. Y una anécdota precisamente que ocurrió con Luis Ortega Bru fue precisamente, que no lo he dicho antes pero lo digo ahora, es que cuando vio el misterio terminado, ya no estaba ni en la Junta de Gobierno ni nada, pero ya mis continuadores lo consiguieron, gracias a Dios, pues al rodear los apóstoles con esa vigor, esa fuerza que tienen en sus expresiones, al Señor me dijo Luis Ortega Bru, eso me lo dijo a mí, dice: realmente Jesús llevaba razón, yo no tenía que haber hecho el Señor de la Cena, dice, porque la dulzura que tiene el Señor contrasta con esa amargura, con esa desazón, con esas expresiones fuertes que tienen los apóstoles como hombres que eran, y en cambio el que está en el centro es Dios. Claro. ¿Cómo definirías en 2 palabras la figura de Luis Ortega Bru? En 2 palabras es muy difícil resumir la figura de Luis Ortega Bru. Yo, por una parte, de su entraña misma, diría que era la amargura que vivió, y por otra parte la inmensa satisfacción de que la obra que ha realizado en Sevilla y fuera de Sevilla perdurará durante muchos siglos. Pues muchas gracias, Jesús, por colaborar. A vosotros. Interviene nuestro hermano don Fernando Vega García, mayordomo segundo y primero en la ejecución del misterio de la Cena. Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Qué significó para la hermandad la contratación del escultor Luis Ortega Bru? Cuando la hermandad decide ejecutar un nuevo misterio, pues hace
un repaso de todos los artistas que había en ese momento y se decide, después de barajar varios nombres, se decide que sea Luis Ortega Bru. ¿Por qué? Ortega Bru era un hombre que últimamente, pues en Sevilla, aunque no era muy bien visto por sus compañeros escultores, pero lo que dejó hecho aquí con el misterio de Santa Marta, primero creo que hizo el Cristo de la Misericordia de El Baratillo, luego hizo también un crucificado para Montesión y se veía la fuerza que este hombre tenía para ejecutar las imágenes. Entonces pues se decide por la junta que presidía Antonio Álvarez Morales que lo haga Luis Ortega Bru. Fernando, fuiste mayordomo. ¿Cómo se pudo sufragar el apostolado? En la primera etapa era mayordomo segundo, luego en el año 77, en agosto del 77, que toma posesión la junta que preside mi tío Tomás Vega, yo entro nuevamente de mayordomo y después de las dificultades económicas que tenía la hermandad con el traslado de Misericordia a los terceros, pues una vez que ya pasan un par de años de esa junta, viene Ortega Bru y su señora, que había escuchado que la hermandad no iba a continuar con el apostolado por motivos económicos. Se habla con ellos y se les dice que esperen un tiempo a que la hermandad normalice sus cuentas, y pasa un tiempo, se firma un contrato con Luis Ortega Bru para ejecutar el resto del apostolado. Entonces pues la hermandad, la Junta de Gobierno en este caso, decide asignarle una cuota o entrega mensual, y todos los meses pues yo iba como mayordomo a entregar esa cantidad con mi novia, acompañado siempre, hoy mi esposa Marinieves Meneses, y en la calle en San Lorenzo, en el barrio de San Lorenzo, íbamos a verlo todos los meses y a entregarle a él una cantidad. Luego con las rifas que hacíamos, que la gente, los hermanos estaban ya un poco hartos de tantas rifas, pero colaboraban con cariño porque el apostolado costaba mucho dinero. También se hacían visitas a hermanos, uno de ellos que recuerdo, el hermano que ha fallecido en este año en mayo, Valentín Álvarez Vigil, nos dio un donativo importante, y en las exposiciones que también hacíamos en la sacristía. Allí un hermano de otra hermandad nos hizo un donativo importante. Quiero también destacar su nombre, que es un cofrade muy conocido en Sevilla, que es Santiago López de Tamayo y Sicardo, que fue hermano mayor de la Hermandad de Jesús Despojado. Y luego, continuando con rifa, nos llevamos casi 10 años para terminar el apostolado. ¿Por qué se dejaron de hacer los apóstoles de talla entera, que solo fueron 3, y los demás de candelero? Bueno, pues estando expuestos en la sacristía, uno de los días llega nuestro capataz entonces, Rafael Franco Rojas, y se queda mirándolo y dice: ¿ustedes piensan seguir haciendo de cuerpo entero los apóstoles? Dice: porque si es así, no va a haber cuadrilla que pueda levantar ese paso. Entonces la hermandad recapacita, lo habla con el escultor y se decide que sean de candelero. ¿Tienes alguna anécdota con Luis Ortega Bru? Pues sí, yo lo veía muy frecuentemente, y en una de las visitas que le hice, pues me dice: Fernando, me tienes que ayudar
porque yo no recuerdo los nombres de todos los apóstoles, como por ejemplo San Simón el Cananeo o el Celote. Pues ese lo bautizamos entre los dos. También San Bartolomé, que fue el último que se hizo, tampoco se acordaba del nombre, y San Mateo, el recaudador de impuestos. O sea que a unos cuantos los bautizamos entre los dos. ¿Y cómo definirías en 2 palabras o cómo describirías el apostolado de la Sagrada Cena en Sevilla? Para mí, espectacular, sublime. Yo creo que es una de las mejores obras que ha hecho Luis. ¿Qué es lo que siente viendo el apostolado en la calle, Fernando? Bueno, pues una satisfacción grande, puesto que tuve que luchar como mayordomo y buscar los medios de ver ese apostolado en el Paso, que cuando vimos en Misericordia el boceto que tenemos ahí en barro, pues yo lo veía muy lejano, pero he tenido la satisfacción de verlo y de disfrutar, porque a mí me gusta el Cristo con sus apóstoles alrededor. Me gusta mucho solo, pero cuando está con los apóstoles, para mí es una cosa que me gusta mucho. Y verlo en ese altar mayor, mucho más todavía. Es imponente. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nada. Interviene nuestro hermano don Álvaro Enríquez Amador, actual hermano mayor. Muy buena. Muy buenos días. Hermano mayor, ¿qué ha significado para la hermandad el apostolado de Luis Ortega Bru? El apostolado de Luis Ortega Bru yo creo que ha sido un antes y después para la hermandad de la Sagrada Cena. Tenemos que tener en cuenta que incluso en el tiempo coincide con la llegada de la hermandad de la Sagrada Cena al Templo de los Terceros desde la Iglesia de Misericordia, y ese gran paso importante que dio la hermandad de trasladarse aquí a nuestra actual casa de la Iglesia de los Terceros, pues digamos que cohabitó con la realización, con el inicio y la finalización del apostolado de Luis. Yo creo que es un punto hacia adelante, de un punto de inflexión que no tiene vuelta atrás, que no tuvo vuelta atrás, como fue elegir a Luis Ortega Bru como autor, sabiendo tanto la capacidad como cómo realizaba Luis Ortega Bru su obra, ¿no? sus imágenes. Y yo creo que ese punto de fuerza, de realismo que aportó Luis al misterio, yo creo que también se lo aportó a la hermandad, porque la hermandad pues fue muy valiente, como era Luis Ortega Bru con su gubia, fue muy valiente a la hora de venirse a los terceros y dar un paso adelante para formar la iglesia, la hermandad del futuro, la hermandad que estamos viviendo actualmente. Yo creo que también los hermanos también empezaron a creer firmemente en su hermandad, que tenía capacidad de realizar grandes proyectos, capacidad de cambiar las cosas, porque bueno, hacer un misterio de 12 imágenes con el coste económico que suponía, pues para muchísimos hermanos que habían vivido los años de la guerra, los años de la posguerra, pues parecía algo idílico, ¿no? O algo casi imposible. Y yo creo que el misterio provocó que la hermandad tuviera esa capacidad de tirarse hacia adelante y de acometer grandes proyectos, lo cual no ha dejado de hacer desde aquellos años que llegamos a los terceros y que acometimos la obra de realizar el misterio. ¿Qué le falta al apostolado? Al apostolado, ¿qué le falta? Bueno, yo también se puede considerar perfectamente que el apostolado nunca le ha faltado nada, porque el apostolado tiene tantísima fuerza estética, tantísima fuerza teológica, que solo con verlo es suficiente, ¿no? Como he dicho anteriormente, la hermandad siempre está buscando mejorar, siempre está buscando acometer nuevos proyectos, y actualmente pues la hermandad también se está estudiando y está pensando en realizar mejoras, no solo en el apostolado, sino en aquello que rodea al apostolado. En este caso, pues como todos sabemos, es el paso de misterio, de la Sagrada Cena, que debemos acometerlo también porque tiene una edad importante, va cerca del centenario, y también necesita
esa reforma, pues para que el apostolado también respire un poco, ¿no? Todo desde el propio boceto que hemos podido ver que realizó Luis y que está hoy en la mesa de cabildo de la Junta de Gobierno de la Sagrada Cena, como en sus propios dibujos y también en la lógica, vemos que el apostolado necesita espacio. Necesita espacio para que las imágenes respiren, para que los diálogos que Luis diseñó y pensó se puedan llevar a cabo, donde también nosotros, los propios espectadores, por llamarlo de alguna manera, podamos ver y disfrutar en la plenitud el misterio, y por supuesto para que también el Señor de la Sagrada Cena tenga mejor vista y mejor visión para sus fieles y espectadores en el paso, ¿no? También podemos barajar, y estamos barajando la posibilidad de cambiar los ropajes actuales del misterio, entre otras cosas porque los ropajes son de 1982. Desgraciadamente se han mojado alguna que otra vez, por lo tanto es necesario acometer ese cambio de ropaje, y en eso estamos estudiando cómo hacerlo, buscando las razones y los motivos que nos lleven a realizar unos ropajes adecuados para el misterio de la Sagrada Cena. Define en 2 palabras la figura de Luis Ortega Bru. Valiente y enigmático. Me explico. Valiente porque toda su obra es una obra valiente. Pero cuando todos nos acercamos al misterio de la Sagrada Cena, nos acercamos al apostolado, es cierto que nos llama la atención la fuerza, el vigor que tienen las imágenes, ¿no? Y yo creo que para acometer esa obra había que ser muy valiente porque son imágenes con manos grandes, con cabezas grandes, cuerpos grandes, de lo que eran pues pescadores, la mayoría de los apóstoles, y entonces pues él lo refleja así, ¿no? Y también él refleja pues unos llaman la sorpresa, otros llaman el miedo de lo que significa la Sagrada Eucaristía para esos 12 apóstoles que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, y por lo tanto todavía no tenían ese conocimiento teológico de lo que es la Eucaristía, ¿no? Entonces ellos sí sienten el miedo o la sorpresa, y yo creo que lo expresa muy bien y de una forma muy valiente en el misterio. Y enigmático porque era un personaje enigmático para muchos de los sevillanos que hemos conocido su obra. Por la edad ya, pues evidentemente muchos lo conocemos o lo han conocido por los libros, o por fotografía, o por reportajes como este que se está realizando. Pero sí es cierto que esa figura menuda, ese hombre menudo y callado que nos han trasladado nuestros mayores, que era Luis, pues tenía un cierto sentido de enigma, porque como es una persona tan enjuta, pequeña, podía ser capaz de realizar esa obra tan magna, ¿no? Entonces eso tiene un enigma que evidentemente muchos pensamos que los artistas tienen un don, ¿no? Y precisamente Luis tenía el don de saber expresar pues todo lo que tenía en su mente, en su forma de pensar sobre, en este caso, sobre la Eucaristía, pues lo trasladó perfectamente, y eso no deja de ser un enigma. Nos comentó nuestro hermano Jesús Crea que cuando se le propone hacer el misterio, obviamente él quería hacer el Señor, y una vez que se presenta el misterio junto al Señor de Sebastián Santo, le afirma que la hermandad está en lo cierto, en no cambiar el Señor. ¿Cómo ven la composición? ¿Le falta al Señor de la Cena haber salido de la gubia de Luis Ortega Bru, o tal y como está es perfecto? Vamos a ver, eso es un tema que a título personal. No, aparte de título personal, pero yo me pongo también en la postura de Luis, ¿no? Yo creo que Luis Ortega Bru pues tendría sus dudas o tendría sus deseos y anhelos de haber realizado el Señor de la Sagrada Cena. Lo que pasa que Luis Ortega Bru, como le pasa también en otros misterios, en otros pasos, todo conocido como de Santa Marta, choca, que no es que chocara personalmente, sino que él choca con la pared que significa la obra de Sebastián Santo, ¿no? La obra de Sebastián Santo no la vamos a descubrir, y la hechura del Señor de la Sagrada Cena no lo vamos a descubrir de ninguna de las maneras, todos lo sabemos. Entonces, claro, ¿a él le hubiese gustado realizarlo? Sí, por supuesto. A algunos hermanos de la Sagrada Cena le hubiese gustado que lo hubiese realizado para que estuviera más acompasado con la estética del realismo que llevaba, o del ultrabarroco que llevaba a gala y Ortega Bru.
pues supongo que habría alguno, pero que era casi unánime que el señor de la Sagrada Cena es el que es y no se iba a cambiar, aunque se hicieran el apostolado que lo acompañara, eso era más que evidente. Y a título personal, bueno, yo lo tengo muy claro, entre otras cosas porque yo me he criado con el señor de la Sagrada Cena, o sea, yo no he conocido otra cosa. Yo puedo entender que en aquellos años, en los años 70, hubiera hermanos que se lo pudieran plantear, entre otras cosas pues porque el señor de la Sagrada Cena en el año 75, digamos cuando comienza la obra de Luis, el señor de la Sagrada Cena tenía 20 años. Entonces había hermanos que habían vivido muchos años de vida de hermandad con el señor de Gutiérrez Cano que con el de Sebastián Santos, y por lo tanto pues, a lo mejor se puede haber alguien que se lo pudiera plantear, pero yo creo que era tan evidente, ¿no? Era tan evidente que la imagen del señor de la Sagrada Cena no se debía ni se podía cambiar, ¿no? Porque bueno, sí, que era diferente estéticamente o escultóricamente a la obra de Ortega Bru, sí, pero bueno, también la imagen del señor de la Sagrada Cena representaba y representa al Hijo de Dios instituyendo la Eucaristía, que tiene una imagen que tiene muchísima unción, con su mirada alta, con su dulzura, y se antepone pues a las imágenes de Luis, del realismo, del ultrabarroco, en donde pues representa a esos hombres rudos de la Judea de aquella época, aquellos pescadores que evidentemente no se pueden asimilar estéticamente a la imagen del Señor. Por lo tanto, yo creo que las dudas se disiparían rápidamente, y hoy en día, bueno, pues no cabe. Yo puedo entender a Luis su desazón, su pena de no poder haber realizado o haber culminado el misterio de la Sagrada Cena, como si culminó, por ejemplo, o inició en la Sagrada Cena de Jerez, pero bueno, no pudo ser por razones obvias. Luis se volvió a topar, ¿no?, de forma figurada, porque todo nos consta que como persona no tenían el más mínimo problema a topar con la obra de Sebastián Santos, como ya pasaron en otros pasos, ¿no? Pero bueno, hoy en día es impensable. Pues muchísimas gracias, hermano mayor. Gracias a vosotros por este trabajo. La fe está dentro de mí. Luis Ortega Bru. Interviene Antonio Pérez Girón, cronista oficial de San Roque. Nos encontramos con Antonio Girón, el cronista oficial de San Roque, la persona que ha escrito libros sobre Ortega Bru y ha tenido un contacto íntimo con las hermanas. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes señalar o destacar de la vida de Luis Ortega Bru? Bueno, la vida de Luis Ortega Bru estuvo marcada por unas circunstancias muy trágicas en la historia de España, y que motivaron el que su familia tuviese unos episodios muy, muy tristes, ¿no? Hasta el punto de la muerte de su madre, del fusilamiento de su madre y de la muerte también de su padre, por su ideología en plena guerra civil, y la prisión que después padeció Luis Ortega Bru posteriormente de la guerra. Y bueno, pues él, siendo el mayor de los hijos, es el que tuvo que afrontar, digamos, con mayor envergadura toda esa problemática. Y yo creo que en definitiva eso también marcó parte del desarrollo del ingenio y de la obra que él ya tenía. ¿Cómo nos puedes definir la personalidad de Luis? Bueno, Luis, al que yo solamente lo vi por razones de generacional en una ocasión, pero sí es verdad que he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que lo trataron, y Luis era una persona fundamentalmente muy humilde, muy humana, porque lo era, y con una capacidad, con una generosidad muy grande. Hasta el punto de que cuando nosotros nos planteamos hacer este museo y demás, fueron muchos los sanroqueños que se acercaron para decir: yo tengo un pequeño boceto de Luis, yo tengo esto, tengo lo otro.
Y bueno, eso quería decir que en un momento dado él se desprendía de parte de su obra en razón de la amistad, en razón del interés que algunas personas mostraban por la misma. Y era una persona que hay un rasgo que sí quisiera destacar, que es su capacidad de perdonar. Supo perdonar de tal manera que yo, que estaba en contacto con las hermanas hasta hace pocos años que fallecieron, Germinal y Marina, sí me destacaban ese rasgo fundamental de Luis. Nunca tuvo rencor, no guardó rencor ni siquiera para los que le hicieron daño a lo largo de su vida. ¿Qué supone para San Roque la figura de Luis Ortega Bru? Hombre, para la ciudad de San Roque es un patrimonio cultural muy importante. San Roque, a pesar de ser una ciudad mediana, ha dado gente de mucho postín, por así decirlo, ¿no? Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra y académico, un actor como Juan Luis Galiardo, por ejemplo, un dibujante como Carlos Pacheco, Andrés Vázquez de Sola, y en ese, digamos, nivel de suficiente altura se encuentra la figura de Luis Ortega Bru. Pero yo voy más allá. También dentro de la comarca del Campo de Gibraltar, con cerca de 300.000 habitantes, los referentes culturales son muy pocos, digamos, a esa altura, aunque hay mucha actividad cultural y hay muchos artistas. Lo cierto es que los referentes culturales hoy en el Campo de Gibraltar son Paco de Lucía y Luis Ortega Bru. Antonio, sabemos que escribiste un libro con las hermanas de Luis describiendo la personalidad de Luis Ortega Bru. ¿Es verdad que le decían el místico? Bueno, sí que le decían el místico, pero yo no sé si tendría esa categoría, pero sí lo cierto es que era un hombre de una espiritualidad muy acusada, y eso era absolutamente constatable. Hay pasajes de su vida que realmente dejan constancia de ello, ¿no? Por ejemplo, en la estación de San Roque, un barrio de aquí de la ciudad, realizó la obra del patrón de San Bernardo, y me comentaba el sacerdote de aquella iglesia que bueno, durante todo el tiempo en que realizaba la obra estuvo absolutamente mediatizado por la lectura de diferentes pasajes de la Biblia. Mi padre me contaba que precisamente cuando estaba haciendo el alto relieve del Éxodo, que es una obra que representa la salida de Gibraltar del pueblo gibraltareño que fundó la ciudad de San Roque, cómo se tiraba horas y horas mirando la obra sin tocar absolutamente nada, pero sin embargo fijo en la obra. Y mi padre llegó a preguntarle: Luis, pues ¿estás malo? ¿Te pasa algo? Y le contestaba que no, que eran momentos simplemente para reflexionar sobre lo que suponía aquella obra, pero que no convenía en ningún momento tocar la gubia porque no iba a salir nada de lo que él quería, ¿no? Y hay una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo, que me comentaba un primo suyo, Agustín Ortega, cuando él trabajaba en el Tejar después de la Guerra Civil. Cómo en una hornacina se encontraba una pequeña obra, un boceto de un Cristo, y manipulando a los trabajadores allí se le cayó y se rompió. Me comentaba su primo Agustín que Luis Ortega Bru lloraba como un niño, como un auténtico niño. No había consuelo para él. Y Agustín le dijo: bueno, pero si tú eres un maestro, tú puedes hacer como esta obra 20 obras, 50 obras. Y él le dijo: no, ya no me podrá salir igual. Eso habla mucho de la personalidad espiritual y la proyección que tenía la obra de Luis Ortega Bru a nivel humano, ¿no? Antonio, ¿qué obra destacarías del museo? Bueno, se pueden destacar muchas obras, porque no hay que olvidar que aquí hay bocetos muy importantes de obras emblemáticas que están en Sevilla, ¿no? Donde hay un patrimonio de Luis Ortega Bru impresionante. Pero sí es verdad que tenemos aquí La Piedad. La Piedad es una obra ya acabada, no es un boceto, además está policromada y demás, y tiene también su propia historia, ¿no? Su historia o su trastienda histórica, ¿no? Que en cierto modo no ha trascendido, ¿no? Esta obra procede de Madrid. A nosotros nos dijeron cuando vino aquí de Vicálvaro, donde se encontraba, que esta obra pudo haber acabado en la Almudena,
pero que Luis Ortega Bru nunca quiso desprenderse de ella. Marina, su hermana, me decía que era el Cristo del hambre, así le llamaba a Luis Ortega Bru, porque realmente Luis llegó a pasar hambre en determinados periodos de su vida, y él se identificaba de manera especial con este conjunto, tanto con la Virgen como con el Cristo. Yo creo que esta es una obra de una talla impresionante, que sí se podría destacar, porque además es una obra acabada y que es una obra que le tiene muchísimo aprecio todo el mundo que llega a conocerla aquí. Además impresiona, lo primero que al entrar en esta sala, lo primero que llama la atención es la dulzura de la Virgen, en contraposición con el rostro desgarrado del Cristo, ¿no? De la policromía que él le daba a los Cristos, vamos. Sí, yo creo que es una obra que impresiona nada más verla, y sobre todo para quien realmente nunca, no la ha visto, no ha tenido la oportunidad de llegar aquí, pero le impresiona muchísimo. A mí, por lo menos, personalmente me causa una impresión muy sublime, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el manto de la Virgen, que parece un oleaje, ¿no? Que parece que se está prácticamente en movimiento, y esa placidez de la muerte de Cristo, ¿no? Reflejada en la cara, esa dulzura de la madre, ¿no? Que ha perdido a su hijo. Bueno, yo creo que es una obra de una talla magnífica, ¿no? Antonio, ¿cómo surge el Museo Luis Ortega Bru? Bueno, fue una idea antigua, pero realmente cuando se potencia y se pone en marcha es en torno al año 2000, 2001, cuando se toma en contacto con un empresario con el que trabajó Luis Ortega Bru en Madrid, en el taller de Vicálvaro, y este señor fue el que, previa a las negociaciones con el ayuntamiento de entonces, facilita la donación de una obra bastante importante de Luis Ortega Bru, entre ellas la imagen de la piedra que está a mi espalda. A partir de ahí es cuando se monta el museo, se va potenciando, se reciben donaciones, se reciben sesiones también. Está aquí, es de destacar, una sesión de la Fundación Luique, que también forma parte del museo y que se va renovando todos los años, y que también es un fondo muy interesante. Eso es lo que da pie fundamentalmente a la existencia de este museo. Pues Antonio, en nombre de la Hermandad de la Sagrada Cena, darte las gracias por abrirnos este espectacular museo, y muchísimas gracias por conservar la obra de Luis Ortega Bru. Nada, gracias a vosotros, porque esto además ayuda precisamente a divulgarla. Muchas gracias. Interviene nuestro hermano Benito Rodríguez Gatius, biógrafo de Luis Ortega Bru. Presentamos a nuestro hermano Benito Rodríguez Gatius, que aparte de ser hermano de nuestra corporación, es biógrafo de don Luis Ortega Bru, el escultor que realiza el misterio en nuestra hermandad. Benito, ¿qué puedes aportarnos al documental? Buenos días. Buenos días a todos los hermanos de la hermandad, y en especial a ti, Dani, porque este documental pues va a conocer la figura de Luis Ortega Bru y conocer más sobre nuestro apostolado. Pues lo que aporta muchísimas cosas. Aporta un resumen de la historia artística de este escultor gaditano, ¿no? Nacido en San Roque. Yo siempre digo que las personas que son genios, ahí se ven reflejados, y los 12 apóstoles que tenemos desde el año 75 hasta 1982, pues él plasmó evidentemente toda su obra artística. Ahí se ve en el apostolado la influencia miguelangelesca, ahí se ve una influencia cubista, ahí se ve una influencia totalmente de rostros
muy familiares dentro de lo que es su tradición, de sus hijos, de sus propios hermanos, que se ve reflejado en los rostros de estos apóstoles. Además, hay un apóstol, para que lo sepáis, que iba a hacer dentro del proyecto, que solamente era el apostolado. Nosotros teníamos el Señor de la Sagrada Cena, obra de Sebastián Santo. Él, evidentemente, aunque al final reconoció que evidentemente es una obra cumbre para la Semana Santa o para la imaginería del siglo XX, obra de su compañero Sebastián Santo, pero él quería hacer un Cristo para este apostolado. La idea más o menos que se tenía, o la idea que él tenía, era el rostro del apóstol San Felipe. En la que sería la cabeza del Señor. La cabeza del Señor. El Señor iba a ir de pie, en una torsión muy típica de un canon clásico. Iba a ser de imagen, no de imagen talar, sino de vestir. Y bueno, llevaría sus potencias. Y no tiene nada que ver con el Señor de la Sagrada Cena de Jerez. Una matización, no tiene nada que ver con el boceto que aparece en el documental, ¿verdad? No tiene nada que ver, es una imagen que él hizo ahí, como poner el Cristo para que estuviera en el boceto. Vale, perfecto. ¿Y qué es lo que se puede percibir de cada escultura? ¿Qué dramatismo o dónde se basa él? ¿Dónde bebe él? Él siempre pensaba que estamos hablando de que se empezó en Madrid, que ahí también hay en su obra influencias y ese alargamiento del pintor El Greco. Después también él se fijaba mucho, se influenció poco, pero bueno, también se adaptó a esa escuela castellana. En los apóstoles, pues sí, en los apóstoles se ve dulzura, se ve, en este caso en algunos pues se le ve hasta con miradas un poco perdidas. Todo eso es influenciable siempre en el estilo de Ortega Bru, pero nunca olvides dos palabras de Ortega Bru, que es fuerza y vigor. En todas sus obras. En todas sus obras, evidentemente, y más en la nuestra, que fue la obra póstuma, en Sevilla. Su última obra fue para Linares, que fue un Cristo atado a la columna. Realmente Luis Ortega Bru es un genio incomprendido. ¿Por qué llega el extremo donde Luis Ortega Bru se tiene que marchar de Sevilla? Hombre, él se marcha de Sevilla por varios aspectos, ¿no? Entre ellos, uno de ellos fue el cambio de la Dolorosa, de la Virgen de las Penas, de la Hermandad de Santa Marta. No es que le sentara mal, a nadie le gusta que le quiten su imagen, una imagen que él creo recordar que le tenía bastante aprecio. Actualmente una de ellas se puede contemplar perfectamente en el Paso y la otra pues se puede contemplar en la Casa Hermandad, en la sala de exposición, que últimamente ha quedado muy bien, de la Hermandad de Santa Marta aquí en Sevilla. Pero claro, él, un genio, es que hay que ver también y estudiar los momentos o las etapas o los años. Hay que tener en cuenta que Luis Ortega Bru vivió la posguerra. La posguerra, evidentemente, económicamente, las hermandades no estaban muy bien económicamente. Después el tipo de madera, pues él tenía que ir recortando algunas veces las mismas imágenes porque, bueno, aprovechaba cualquier tipo de madera para hacer imagen. Eso es típico de esa época. Y bueno, y dentro de lo que es la genialidad de Ortega Bru, él por qué fue incomprendido. No, él fue muy bien comprendido. Pasa que él tuvo un problema, era de ideas liberales. Estamos hablando de tiempos que en España, si él no hubiese sido esas ideas liberales y hubiera pertenecido a lo que es el otro bando, yo creo que de otro contexto estaríamos hablando ahora de Ortega Bru. Después en la Academia de Bellas Artes de aquí, de Santa Isabel de Hungría, pues realmente sentó muy mal que un escultor gaditano de no unas ideas muy conservadoras pues hiciera obras y además que a la gente le estaba impactando, como es el Cristo de la Misericordia, como es el Misterio de Santa Marta, que yo siempre lo diré, es obra cumbre de él. Pero es que hay muchísimas más obras, como el Descendimiento de Jerez,
que es impresionante. Eso verlo por las calles jerezanas, eso es yo digo que es una maravilla. Eso nada más que lo hace un genio, y el genio es él. Y ¿qué aplica? Pues aplica toda clase de técnicas y de estilos innovadores y modernistas, con las veladuras, con las policromías, todo. Realmente es un tipo que para la época pienso que era muy autodidacta, bebe muchas fuentes. Hombre, las barbas de Moisés están representadas en Santiago el Mayor. Esas luengas barbas, y además hay un estilo propio de Ortega Bru, que son dos cosas que hay que reconocer: son los ojos almendrados y las barbas, o el pelo, o en este caso en la cabellera, siempre existe una doble S, que es muy típico de Ortega Bru. Que evidentemente obras dentro, y refiriéndome al apostolado de nuestra hermandad, pues el Séneca es el Judas Tadeo. Judas Iscariote era un tabernero, dentro de que es el taller de Vicálvaro, pues él era el que le servía las comidas. Y bueno, ese tabernero o camarero actualmente era muy ateo y se metía siempre con Luis Ortega Bru. Lo que no sabía el tabernero, que había sido captado por los ojos de Luis Ortega Bru para que fuera la imagen de Judas Iscariote. Después San Juan Evangelista son rostros familiares dentro de la familia Ortega Bru. San Mateo del apostolado de Jerez es su propio autorretrato. Aquí más o menos podemos ver los rasgos de su hermano y de un tío suyo en San Pedro. Como fue su hermano Augusto, que también tuvieron taller en Madrid los dos, los hermanos Ortega Bru. Además, bueno, en diferentes publicaciones han salido talleres hermanos Ortega Bru. Y bueno, y ya pues podemos ver como pues San Felipe, que es el que he dicho, que bueno, que eso no se sabía mucho, pero bueno, el pobre de su hijo Ángel, pues fue uno de los que me dijo que en este caso su padre tenía la idea de que San Felipe, el rostro de San Felipe, muy parecido, o tiene un aire al famoso Soberano Poder de ese barrio de León, esa hermandad de San Gonzalo tan querida para mí, pues ahí lo veis, que tiene un cierto aire. Y después siempre me gustaría recalcar que los apostolados, tanto de Jerez, que es anterior al nuestro de Sevilla, dice que se parecen mucho. Evidentemente continúan el estilo de la obra de Ortega Bru. Se hablaba de un estilo montañesino, de un estilo vecino en obra. Pues, ¿por qué no decir aquí, aunque suena un poquito mal, la palabra brusiana, de Bru? A Ortega Bru es imposible copiarle. Nadie sabe hacer una obra exactamente igual que la que hacía Luis Ortega Bru. Y bueno, de los apóstoles te puedo decir también que uno, como Santiago el Mayor, vino de pie y la hermandad lo sentó. ¿Por qué se decide sentar a ese apóstol? Porque de proporciones no estaba bien visto. Además, el problema que tenía la hermandad fue el paso, que teníamos estaba delimitado en este caso en medida, y los apóstoles tenían unas grandes dimensiones. Estamos hablando de que es una obra colosal, una obra monumental. Él siempre se basa mucho dentro de lo que se basó él y muchísimos artistas de la influencia de Miguel Ángel. El cubismo de Picasso también está instaurado, sobre todo en la parte de los turbantes de San Mateo y de Santo Tomás, esas partes abiertas que deja en la talla. Además es muy curioso, la huella de Ortega Bru se ve en muchísimas imágenes. Él con las policromías jugaba, las témparas, las acuarelas, y bueno, y creaba unas veladuras impresionantes, ¿no? Que actualmente pues son muy difíciles de hacer. ¿Qué impacto te causa a ti ver por primera vez el apostolado de Ortega Bru, teniendo en cuenta la comparación con el antiguo apostolado? Hombre, yo lo que vi eran realmente personas.
imágenes reales. Él siempre lo decía, eran gente trabajadora, pescadora, gente ruda. Pero que realmente lo que me has preguntado sobre que si me impactó, pues evidentemente claro que me impactó. Yo no me acuerdo, tendría, no sé si eran 15 o 16 años, no me acuerdo, 17. Evidentemente fue un día muy bonito y muy elocuente para la hermandad, como que un apostolado que desde el año 72 que se firma ese contrato y en el 75 que llega Judas Iscariote, así hasta el año 82. Y fijaros que en el año 82 Luis Ortega Bru ya sabía que estaba muy delicada su salud, y los últimos apóstoles se le nota ya que evidentemente él estaba ya viviendo lo que se le iba a abrir, que era la muerte, ¿no? Además él murió ahí en la plaza de Pulmarejo, y él dijo que su último apóstol, San Mateo, le puso los ojos celestes porque él ya lo que quería era subir al cielo. Evidentemente ya estaba viendo la muerte tan cerca que lo que quería era subir al cielo, y en recuerdo eso pues le puso los ojos azules a San Mateo. Una historia muy bonita. Benito Rodríguez, muchísimas gracias, hermano. Y yo solamente darte a ti las gracias. Espero que a todos los hermanos y a todos los que veáis este pequeño documental, pero hecho con cariño y dedicado en especial, yo se lo quería dedicar aquí a una persona que se fue hace poco. Fueron dos personas muy importantes también en su vida. Fueron su hijo Ángel y un sobrino que fue Manuel Ortega Alonso. Gracias. A ti. Decía el dramaturgo italiano Carlo Goldoni: el que deja una imagen en sus hijos solo muere a medias. Esta es una de las mejores reflexiones que se le puede acuñar a Luis Ortega Bru, ya que su gubia dejó de surcar la madera el 21 de noviembre de 1982. Dejando a su paso un amplio legado consumado a través de sus manos. Fecha, ejecución, apostolado: Judas Iscariote, 1975. San Andrés, 1975. Santo Tomás, 1975. San Pedro, 1979. Santiago el Mayor, 1979. San Simón, 1980. San Judas Tadeo, 1980. San Juan Evangelista, 1981. Santiago el Menor, 1981. San Mateo, 1982. San Bartolomé, 1982. Y San Felipe, 1982. Le pregunté un día por qué él estaba en la calle Prat, tan lejos de Madrid, incluso porque estaba muy retirado. Sí. Dice: mira, Jesús, yo me he venido, era una persona de tremenda humanidad, Luis Ortega Bru, de tremenda humanidad y un sentido muy profundo de la vida. Dice: yo me he venido a Madrid porque no he tenido más remedio, porque en Sevilla no podía vivir, desgraciadamente, por una serie de circunstancias. Entonces me vine a Vicálvaro, que es el barrio más extremo de Madrid al sur. Escogí la calle Prat porque es la última calle de Vicálvaro al sur, y escogí el número 42 porque es la última casa, la última nave industrial que hay más al sur en la calle Prat. Y así, cuando me asomo a la calle y veo el campo, me imagino que detrás de ese campo está Sevilla. Una historia hermosa. No ha perdido el cariño, ni el amor, ni la entrega que tenía, aunque él era sanroqueño, pero el amor que le tenía a Sevilla y el daño que también a su vez Sevilla en algunos momentos le había podido inferir.
Yo no tengo miedo a la muerte, que venga cuando quiera. Luis Ortega Bru.